Tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor presidente. No entendemos nosotros cuál fue el sentido político que el presidente quiso darle al DNU, que nos sorprendió en enero, modificando más de 100 leyes y pasando por encima de un parlamento que estaba dispuesto a trabajar. A veces pienso que ese DNU fue una especie de venganza por el mal momento que pasó el gobierno hacia fin de año, por haber metido aquí en el Congreso la ley que le quitó la actualización histórica que tenían los jubilados. Me imagino que habrá pensado el presidente, después de reunir a sus ministros, pónganme en un papel, dicen que lo tenía pensado de mucho antes o escrito de mucho antes, todo aquello que crean que debe sacarse para que florezcan las inversiones y crezca la economía argentina. Si esa fue la idea, acumulen todo, que sea largo, que vengan todos los ministros y pongan cada uno lo que debe hacer. Así como a cada uno le dijeron, lo hicieron pasar para decirle cuántos puestos de arriba tenía que sacar o cuántos parientes tenía que sacar, que al final fueron creo que 10 o por ahí. Si esto es todo lo que pueden hacer para modificar el no ritmo de crecimiento de la economía argentina, la verdad es muy poco lo que pueden hacer. Tienen muy poca idea entonces de cómo salir de este marasmo. Marasmo que tiene muchos años, pero del cual todos los presidentes tienen la obligación de tratar de salir. En general, cuando se pretende bajar el costo argentino, entre comillas, cuando se pretende desregular, cuando se pretende bajar la presencia del Estado y se bajan algunas defensas que tiene el Estado defendiendo a los más, NN, se bajan esas defensas en función de mayor poder para las empresas más fuertes, para las empresas grandes, para las empresas con escala, para las empresas competitivas, para las empresas que pueden ser más competitivas, para las empresas que son tan modernas que tienen pocos empleados y son capital intensivas, etcétera. Para esas empresas que imaginan son el corazón del capitalismo argentino y no lo son. No lo son no porque no querramos, sino porque no es la realidad argentina. En realidad, cada vez que se quiere desregular, y esta no es la primera vez, bajo el signo de una modernización, que es la palabra con la cual se escudan la mayoría de los cambios que afectan los derechos del pueblo argentino. Sí, modernización del Estado y por ende modernización de la economía argentina y de todo lo demás, y de la vida argentina. Este es el tercer intento de modernización que conocemos quienes tienen más o menos mi edad. En general, cuando se dice eso, ¿saben qué es? Es que no somos competitivos porque el dólar está barato. Y entonces se empieza a presionar sobre cualquier cosa. Los trabajadores, la desregulación, ¿no es cierto? Los fletes, la peligrosidad en la ruta, vale todo. Porque no hay competitividad. Porque tenemos balanza en contra cuando hemos tenido balanza comercial positiva muchísimo tiempo. ¿No es cierto? Eso sí, no se puede aflojar lo de las importaciones, o porque le conviene a alguien o porque es ideológico, que sería mucho más grave. Y siguen creyendo que las importaciones, el enorme gasto que se hace en importaciones es una de las llaves de la modernización, cuando en realidad lo que es una pésima manera de tratar de bajar la inflación, que además no funciona. Entonces se recurren a este hiperdecreto, hiper-DNU. Frente a un DNU así, nosotros tenemos dos reacciones, básicamente. Una es el método, es decir, la coacción. El método de la coacción. Primero firmo el DNU. En el DNU firmo que vamos a hacer del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la platita de garantía de los jubilados, una financiera, el fondo para una financiera. Lo firma el presidente.
Y firma que se le va a poder embargar las cuentas a los laburantes. Lo firma el presidente, ¿le parece bien? ¿No es cierto? Y firma que para que poder protegerse un consumidor va a tener que tener una computadora y solamente se va a poder comunicar de esa manera. Lo firma el presidente. Está bien. Y así, y firma también, por ejemplo, la agencia que recién mencionaba el diputado Bozo, lo de la agencia, y el diputado David, lo de la Agencia Administradora de Bienes del Estado. Lo firma. Lo firma y están previstos en el presupuesto 2018 unos 1.020 millones de pesos por ventas. Pero al mismo tiempo están decididos a sacarle al ejército una enorme cantidad de tierras que a lo mejor no se venden en el 2018, pero sí en el 2019. Es decir, que el presidente firmó todo aquello que aquí no pudo pasar porque era tremendamente lesivo para las personas. Y yo creo que muchos diputados de Cambiemos así lo entendieron y por eso lo sacaron. Pero el presidente lo firmó. Si pasa, pasa. Si pasa, que se jodan los argentinos, pasa. Y siempre trabajando bajo coacción. Con digamos, todo lo que el DNU decide en vigencia. Incluso habría que preguntar si no han tomado medidas desde enero hasta ahora por la vigencia del DNU, o si ya no se han tomado medidas en función de que todavía está vigente, que tengan relación con las facultades que da este DNU. No lo sabemos, señor presidente, no lo sabemos. ¿No es cierto? Nadie lo sabe. Por ahí tomaron las medidas, por ahí hicieron cosas con el ANSES, no lo sabemos. Señor presidente, nuestra intención frente a una situación como esta, con estas tres leyes, ya yendo a la cuestión de las leyes en sí, es tratar de proteger a los que no protegen las leyes, ¿no? Es tratar de proteger a los jubilados, y creo que es una intención compartida con muchos bloques. Ha sido tratar de proteger a los no modernizados de los modernizadores, que no quieren ayudarlos a modernizarse, quieren imponerle la modernización, que es otra cosa. Hemos tratado de defender a los pasajeros de Flybondi, a los que viajan por las rutas argentinas, cosa que voy a ampliar ahora. Hemos tratado de defender a los jubilados, como dije, o a los que pueden ser estafados por las ventas del Estado, a los que pueden ser engañados por la forma de licitar Fatin Casa que tienen ante el cambio digamos, de la forma y del periodo de exposición de los pliegos de licitaciones del Estado. Hemos tratado de defender a esos. Y creo que en ese sentido se han bajado varias cosas gracias a que hemos tenido posiciones muy difíciles de atacar y Cambiemos ha tenido posiciones muy difíciles de defender. Estoy seguro que muchos de los diputados de Cambiemos piensan así. No conozco las discusiones internas. El diputado Lipovetsky dijo: la única manera de resolver la pobreza que tenemos es aprobar este tipo de leyes. Va muerto Lipovetsky. Está frito Lipovetsky. Si esta es la única manera que tiene de resolver la pobreza, estás en el horno, hermano. Estás mal, ¿eh? Te digo en serio, no vos, sino todos los argentinos. Todos los argentinos, no vos solo. ¿Sabés por qué? Porque el crecimiento per cápita es del 0,1% acumulativo en estos 2 años y pico. ¿No? Porque en PBI per cápita todavía no alcanzaron el 2011. Estamos enfrentando una década perdida, 2011-2020, en términos de crecimiento. Y porque además, hace muchísimos años que en la Argentina hay una fábrica de pobreza. No la inventaron ustedes. Viene desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo que Argentina sigue produciendo pobreza. Se duplicó, en el mismo lapso que se duplicó la población argentina, el número de pobres se multiplicó por 16. Y el presidente Macri ha dicho que resolver la pobreza es la clave del proceso y que lo juzguen por la pobreza cero.
Ahora, si ustedes van a ver lo que dice la gente, el 60% de los encuestados mayores de 16 años piensa que se gobierna para los ricos y las empresas, no para solucionar la pobreza. El 71% piensa que no se está trabajando para cerrar la grieta y que no se avanza en dirección a pobreza cero. ¿No es cierto? Ahora, si este problema es un problema global de la Argentina, gravísimo, y que no hemos podido parar, que no hemos podido detener en su avance, que es el crecimiento de la pobreza, que es lo que profundiza el malestar argentino, lo profundiza la sensación de sociedad enferma, porque es la convivencia con los excluidos, cotidiana, y las conciencias existen, se expresan o no se expresan, pero internamente existen. Y la sociedad argentina está enferma por eso. Y la grieta es hija de ese estancamiento, que ya se parece a decadencia. Son mucho más fuertes las medidas que hay que tomar y tienen que ser mucho más consensuadas. ¿Y saben qué? Yo no creo que haya que decir permanentemente que el rumbo es terrible, porque el rumbo anterior y el rumbo anterior y anterior también fueron muy malos en términos de, si nos medimos en términos de pobreza. Hubo algunos años mejores, sí. No lo voy a decir porque no tengo interés en discutir la historia. Hubo algunos años mejores. Pero medido en términos de pobreza, seguimos fabricando cada vez más pobres. Entonces es mucho más drástico lo que hay que hacer y sobre todo es mucho más, requiere de una unión para la cual no juega ni por asomo el gobierno. Requiere cerrar la grieta. La única forma, decía un pensador francés, de que la igualdad y la libertad se lleven bien es la fraternidad. No hay fraternidad en Argentina. Hay apertura mayor de la grieta, cuanto más se pueda. Mejor, no hay ninguna fraternidad. Hay dos medidas que deberíamos tomar. Urgente. Una se refiere a todos los chicos pobres de menos de 14 años. Son más del 50% de los chicos de la Argentina. Ya deberíamos tomar esa medida. ¿Pero cómo? Juntos. No con un DNU, juntos. No tengan la menor duda. La otra sería mostrarle al mundo que estamos juntos para que se desencadene un proceso de inversión. En lugar de agredir con un DNU, hacer todo lo contrario, hacer acuerdos, hacer pactos, mostrar una sociedad que empieza a unirse y entonces sí va a ser más llamativa la Argentina y más atractiva. Argentina pierde 20.000 millones de dólares por año promedio de fuga, y los perdía el gobierno anterior y los pierde ahora. Solo que ahora se endeuda mucho más externamente. Entonces tiene problemas endémicos que nos persiguen a todos. No los persiguen solo ustedes que son gobierno, nos persiguen a todos. Entonces hay que cambiar. Hay que cambiar, no sirve para nada este DNU si no sirve para el fondo de la cuestión. Y no sirve para el fondo de la cuestión. Es leve, es tenue. Y encima todo lo que pretendía, que era avasallador, tuvo que ser sacado. Han quedado algunas cosas, por supuesto. Hay un punto que quiero remarcar. Se pretende hablar, lo hizo un diputado, de siniestralidad. Y se está muy contento porque se va a reducir la siniestralidad en las rutas argentinas porque la Agencia de Seguridad Vial va a poder cobrar multas, como Gendarmería. Está muy bien que cobre multa la Agencia de Seguridad Vial y que tenga, por eso sea más respetada, porque si no puede cobrar multas no es respetada. Estoy de acuerdo. Y que se coordine con Gendarmería. Si ustedes suponen que esa es la forma de bajar la siniestralidad, están equivocados. En Argentina hay datos de siniestralidad bastante duros. El promedio de muertes en los últimos 10 años fue 5.500 muertes por año. Ahora, el Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad dice que aproximadamente hay 100.000 víctimas no fatales por año por accidentes de tránsito. 100.000. Además de esos 5.500 muertos, que el año pasado, como aumenta el tráfico, porque va aumentando,
Cada vez hay más camiones, cada vez hay más camiones, ¿no es cierto? No se hicieron trenes y no se planean trenes de carga de larga distancia. En estos 2 años no se ha hablado de eso. Este año pasado murieron 7.213 personas, más que el promedio. En mi provincia 2.100, en Santa Fe 628. Y después alrededor de 300 o 400 en la provincia con tráfico de muertos por año. Esos datos, los últimos los da la Asociación Luchemos por la Vida, que los separa por provincia. La Argentina tiene las rutas más peligrosas, sin duda alguna, para el desarrollo de su economía del mundo, en relación al desarrollo de su economía. Pero no solamente por el mal estado de las rutas o porque son rutas angostas de ida y vuelta. Eso es un tema muy importante, por supuesto. Básicamente porque están colapsadas. Y están colapsadas en la región central de una manera fenomenal. Y están colapsadas por la convivencia cada vez mayor con camiones de todo tipo. No solamente en las rutas comunes, sino también en las autopistas. Y recordemos que todavía no tenemos corredores. Ni siquiera tenemos los corredores nacionales hasta algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, hasta Junín, hasta Pergamino, hasta Azul, hasta Carlos Casares, como se han planteado. Porque no pueden hacerse mágicamente, estamos de acuerdo. Entonces somos muy endebles en infraestructura y salir a la ruta es un riesgo muy grande, mucho más cuanto mayor es la necesidad de la gente alienada de salir, aunque sea los fines de semana, y sobre todo con la moda de aprovechar los fines de semana largos, y a veces hacer largos un fin de semana que no lo es. Las familias salen a la ruta, los camiones salen a la ruta, ahora quieren poner camiones de 30 metros, los camiones más largos que ha habido hasta ahora, con excepción de los carretones, que son muy pocos los que se ven, muy de vez en cuando, trasladando máquinas. Los camiones más largos son los que trasladan autos y miden 22,5 metros. Ahora se inventan los bitrenes y se les pone 30,25 metros de máximo. Y con tal de bajar un poco el costo, y no se dice cuánto, bajar un poco el costo de transporte de materias primas o de productos de bajo valor, que es donde más impacta el transporte, el flete, con tal de eso, no importa que aumente la siniestralidad. O no conocen cómo son las rutas, o no han andado por la ruta, cosa que no creo, o se está dispuesto a bajar un costo a costa de más muertes. Y lo que yo les digo es esto. Se dice que la corrupción mata. Se dice que la corrupción mata y es cierto. ¿No es cierto? Dejar pasar camiones que pesan mucho más de lo que deben pesar, además de romper las rutas, es dejar pasar camiones que no van a frenar como se cree que tienen que frenar. La no inspección mata, puede matar. Pero confiar en la inspección como el método mejor para que baje la siniestralidad es de una enorme ingenuidad cuando uno está aumentando el tráfico. Y el tráfico sobre todo de aquellos vehículos que tienen la mayor inercia, que chocan a 20 kilómetros por hora y matan. Ahora, una cosa es que la corrupción, que la coima que recibe un agente, que la coima que puede recibir alguien en una balanza, etcétera, o la seguridad vial, la gendarmería, sin con esto pretender poner nada más que un ejemplo, maten. Otra cosa que por ley el Congreso de la Nación aumente el riesgo de matar. Y eso es lo que vamos a hacer si aprobamos ese punto en especial. Así que además de todos los problemas, hay ahí un punto que solo puede votar favorablemente aquel que no tiene idea de lo que pasa en las rutas argentinas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.